Bienvenidos todos, es un honor y un placer estar con ustedes el día de hoy. No sé si será buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estén. Gracias por unirse a nuestro panel sobre política de salud mental y trabajo con el gobierno. Solamente como recordatorio para traducción, tienen que seleccionar el audio en español. También alentamos a los participantes que por favor interactúen, por favor vayan escribiendo sus preguntas en el recuadro de chat y los ponentes tendrán tiempo durante los últimos 20 minutos más o menos del panel para poder responder sus preguntas. Como referencia, todas las sesiones también estarán grabadas y disponibles en el canal de YouTube después de la conferencia. El día de hoy estaremos con dos personas increíbles quienes han estado empoderando y transformando vidas a través de distintos abordajes de salud mental en contextos bastante distintos. Quiero presentarles a Nandita Batla, directora de país para Corestone. Nandita, me encantaría si pudieras contarnos un poco más sobre ti misma y el trabajo que estás haciendo en Corestone. Muchísimas gracias, es un placer estar acá. Quizás es buenos días o buenas noches para algunas personas alrededor del mundo, pero yo represento a una organización que se llama Cornerstone. Rápidamente tengo un par de diapositivas que quería eh, compartirles. Permítanme ver si podemos verlas en pantalla. Espero que sea visible. Gracias. Cornerstone viene de las palabras core y stone en inglés, los cimientos del corazón. Nuestro trabajo es hablar sobre el hecho de que la salud mental no es multidimensional. Tenemos que utilizar los abordajes del bienestar para brindarles una vida holística a los individuos. Hemos estado trabajando en el bienestar, el género y la educación y tenemos varios programas fundamentados en distintas habilidades, psicología, sanamiento y gestión de emociones. Pero quiero enfocarme el día de hoy y compartir, si pueden ver la pantalla, me gustaría hablar bastante sobre cómo y por qué nosotros eh, decimos que nuestro trabajo es trabajar desde adentro hacia afuera. La salud mental significa estar en un estado en donde uno siente que el sentido de uno mismo existe. Empieza con un viaje de autodescubrimiento para el individuo, ver las tendencias, cuáles eran las emociones, cómo se gestionan, cuáles son las metas en la vida y cuál es el propósito. En el descubrimiento también se descubren distintas habilidades bastante tangibles que nos colocarían en un abordaje de mentalidad. Esto hará que varias habilidades de regulación se establezcan, habilidades sobre resolución de conflictos y resolución de problemas, solamente para nombrar algunas. Una vez que inicia el viaje desde adentro, empezamos a aplicar este tipo de autoconocimiento y autoconfianza para transformar no únicamente a uno mismo y su sentido de bienestar, sino que también uno lo empieza a aplicar a su ecosistema, porque si permitimos, por supuesto, la transformación personal y social tiene que ir de la mano y nuestro enfoque desde adentro hacia afuera ayuda a que ustedes trabajen sus relaciones, su ecosistema y también con la sociedad en general. Entonces, estos son los cimientos para varios de los programas en los cuales trabajamos. No entraremos en mayor detalle en estos, pero solamente quería decirles de que una gran parte de programas han sido en entornos bastante pobres y desafiantes en países de bajos ingresos. Trabajamos en India y también trabajamos en África. Y creo que seríamos muy afortunados, hemos sido muy afortunados porque desarrollamos mucha investigación sobre el tipo de mejoras en cuanto a la salud física, mental, el género, la educación. Y en dos de los países, de hecho, también estamos trabajando con el gobierno para escalarlo a nivel nacional. Para mostrarles rápidamente, este ha sido el viaje a lo largo de los últimos 10 o 12 años. Empezamos con la innovación, luego con el pilotaje y la validación del modelo, y ahora
estamos en el proceso en Kenia llevar a cabo una escalación a nivel nacional y también en un estado de India, trabajando con el gobierno para poder beneficiar a 3,5 millones de niños durante el próximo año. Lo dejo hasta acá y luego podemos seguir con la conversación. Muchas gracias por su atención. Gracias, Nandita. Ahora me encantaría compartirles, presentarles a Elisa Gamero. Elisa actualmente está trabajando con el gobierno salvadoreño para transformar la política dentro del marco de salud mental. Entonces, Elisa, si pudieras compartir un poco sobre tu trayectoria y también un poco sobre el trabajo que estás llevando a cabo acá en El Salvador. Bueno, gracias por esta excelente oportunidad para compartir qué estamos haciendo desde El Salvador con respecto a la salud mental. Mi nombre es Elisa Gamero, soy economista. Algunas personas piensan que soy doctora porque me apasiona muchísimo la salud y nutrición. A eso me dedico actualmente. Estoy trabajando en la oficina de la primera dama de la República. Soy un especialista en salud y nutrición, pero anteriormente tengo una trayectoria trabajando con comunidades, con ONGs, alrededor de unos 10 años en la prevención de la violencia y antes de eso con unas empresas del sector privado. Me complace mucho poder estar acá y compartir con ustedes lo que estamos tratando de hacer en El Salvador para poder cambiar las vidas de nuestra gente y aportarles cierto bienestar mental y físico. Muchas gracias, Elisa. Pero como todos sabemos, la salud mental afecta cómo pensamos, cómo nos sentimos y cómo actuamos. Realmente ayuda a determinar cómo lidiamos con el estrés, cómo nos relacionamos con otras personas y cómo tomamos decisiones. Es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez a la adolescencia, hacia la adultez. Y creo que la pandemia del COVID realmente nos mostró la importancia de la salud mental en todas partes. Es un asunto tan clave que se tiene que tomar en cuenta en la política pública y en los gobiernos. Elisa, tú has trabajado en los últimos años para incluir la salud mental en la política pública. Entonces, ¿de qué manera pueden los marcos de salud pública utilizarse para fomentar esa innovación y apoyo para integrar las prácticas basadas en la evidencia, en la salud mental y en la entrega de los servicios de salud mental? Gracias. Antes que nada, me gustaría compartir con ustedes algunos de nuestros factores clave para diseñar nuestro marco de salud mental. Uno de ellos, cuando empezamos a trabajar como gobierno, decidimos que las acciones que implementaríamos serán desde la perspectiva de un impacto colaborativo. Esto significa que como gobierno somos uno de los actores clave necesarios para mejorar la salud mental. Dicho esto, estamos muy abiertos y somos flexibles para escuchar qué otras experiencias han existido en el campo a lo largo de los años y tomar eso en cuenta para nuestro diseño. Y por supuesto, escuchar a todos los demás socios sobre qué evidencia tienen ellos para algunas acciones en las que hemos estado trabajando, algunos resultados que ellos han logrado para en aras de este abordaje de salud mental. La evidencia nos ha mostrado que tanto para salud mental como física y para tener una población más productiva es empezar a cuidar la salud prenatal y perinatal. Eso significa que tenemos que empezar desde el inicio, no únicamente desde el embarazo, sino también desde la etapa previa al embarazo. Así que por eso es que uno de los elementos clave tiene que ver con esto. Otro es que por muchos años aquí en El Salvador no tuvimos acceso a la salud mental. Existían ONGs en el campo que brindaban esa salud a las personas. Así que lo que hemos decidido es que nosotros tomaremos todas las experiencias y desarrollaremos un mejor acceso a las personas para brindarles servicios holísticos de salud. Y estas son algunas acciones que estamos haciendo en aras de esto. Otra área en la cual estamos trabajando muy de cerca con otras ONGs y con otros socios es que queremos fomentar un entorno de educación saludable, no únicamente para estudiantes, sino también para profesores y cuidadores. Si no saben mucho sobre nuestro país, nosotros hemos
estado sobreviviendo varios shocks. Primero sobrevivimos una guerra civil que duró más de una década. Luego existió una guerra silenciosa con las pandillas y, por supuesto, como todos en el mundo, también sobrevivimos el COVID. Entonces, las escuelas actualmente son un área muy importante con la cual trabajamos. Los niños, para que los niños se sientan más seguros y, por supuesto, convertirlo en un espacio más seguro para ellos, para lograr sus metas educativas, claro, pero también para lograr un entorno saludable y, por supuesto, para mejorar la conectividad y resiliencia. Se trabaja muy de cerca en una estrategia lúdica nacional. No habrá suficiente tiempo para compartirla con ustedes, pero es una estrategia muy importante que estamos implementando no únicamente desde una sola área, sino en todos los espacios en que podamos, para poder asegurar esta conectividad social, pero también el desarrollo. También hay otras estrategias clave para abordar la salud mental en situaciones de crisis y emergencias. Espero que haya podido responder su pregunta, pero es muy importante para nosotros decir que existen algunos factores clave, como mencioné anteriormente, que han sido muy importantes para nosotros para poder llevar a cabo este abordaje de salud mental. Muchas gracias, Elisa. Y eso es exactamente lo que estamos buscando. Ustedes están utilizando evidencia desarrollada a través de años de experiencia de otras organizaciones sin fines de lucro, del gobierno mismo y otras organizaciones implementadoras en las distintas poblaciones. Y creo que es algo increíblemente importante que eso se traduzca en una política pública. Gracias por compartirlo. Ahora, Nandita, sé que durante la última década has estado trabajando en desarrollar esta evidencia e implementar distintos programas de resiliencia, no únicamente dentro de India, en donde, por supuesto, ustedes tienen una población enorme, pero también trabajando en distintos países y entornos. Quería preguntarte cuáles son las estrategias clave para poder navegar esos procesos y desarrollar la voluntad política para priorizar la salud mental. Gracias por esa interesante pregunta y creo que cualquier persona que tenga o que haya interactuado con el gobierno sabe que es un viaje de asocio que se construye con bastante paciencia, especialmente cuando somos personas fuera del espacio gubernamental, viajes con organizaciones que están fuera de la esfera gubernamental, tienen que realmente desarrollar, creo que desarrollar ese asocio y esta apropiación realmente toma mucha paciencia y perseverancia, pero creo que algo muy importante es la manera en la cual su mentalidad va cambiando. Nosotros también eh, trabajamos en el espacio educativo, eso se ha vuelto muy importante para poder promover el bienestar. Y si tenemos que estar en el espacio educativo, no hay mejor espacio gubernamental que el espacio educativo. Y para trabajar en esto, creo que a la hora de trabajar con el gobierno, una cosa que realmente establece buenos cimientos es si uno genera evidencia, si uno comunica que muy a menudo sucede que uno quiere hablar con la persona a cargo del titular de la cartera de Estado, pero existen distintos niveles a lo largo de todo el gobierno y creo que cada nivel de jerarquía es líder en la influencia de su propia unidad administrativa. Entonces, de manera muy consciente, creo que nosotros hemos dicho, no se enfoquen únicamente en los ministros o los secretarios. Uno tiene que desarrollar esta apropiación, tiene que compartir información a lo largo de todos los niveles del gobierno. Eso es algo sobre lo cual nosotros estamos muy conscientes como estrategia. Y creo que junto con esto, Natalia, esto es otra cosa que también mencionamos anteriormente, pero quiero recalcarlo. A menudo percibimos al gobierno como esta caja negra que tiene
Y se nos olvida, claro, que también la componen personas a quienes les preocupan varios de estos temas. Creo que nosotros a veces se nos olvida conectar. Entonces, creo que es muy importante hablar con cada uno, conectar, informar y realmente desarrollar ese sentido de propósito compartido junto con estas personas en distintos niveles del gobierno. Así que esto es algo, son un par de cosas que nosotros hemos hecho de manera muy consciente. Y creo que eso también nos ha ayudado junto con la paciencia, porque existen varias transferencias dentro del gobierno, personas que se trasladan de un ministerio a otro. Si alguien eh, se va de un ministerio a otro, saben de que por lo menos contarán en ese otro nuevo lugar, ese nuevo puesto que ocupen con un campeón, un defensor de su trabajo. Entonces, tenemos que desarrollar esa comunidad de partes interesadas que nos acompañen a lo largo de nuestro viaje de cambio. Habiendo dicho esto, creo que la evidencia es muy importante y algo con los gobiernos. eh, Creo que quizás también Elisa puede hablar sobre un par de cosas que yo estoy mencionando, pero del lado gubernamental. Ahí hemos observado que una vez que se establece el programa, una vez de que uno ya tiene los permisos listos, a uno se le olvida reconectar, eh, dar retroalimentación sobre qué está funcionando y qué no. Tenemos que ser muy transparentes sobre dónde se encuentran las brechas y en dónde se tiene que buscar el apoyo, porque nosotros hablamos con varias ONGs y creo que la filosofía de uno es muy importante compartirse al gobierno. Creo que por último, habrán otros puntos que quizás surjan, pero algo que creo que es bastante clave es estar muy al tanto sobre en dónde eh, puede interactuar no con la política. Por ejemplo, el gobierno está involucrado, está comprometido con ciertos desenlaces, con ciertos resultados. Entonces, ahí puede ver uno en donde existe prioridad del gobierno y plantearle su proyecto como algo que sea de interés para el gobierno. En los últimos años, el gobierno ha sido muy interesante en India. Hemos tenido eh, varias acciones. Se ha reconocido que la política de desarrollo ha sido muy importante y cuando conversamos con el gobierno, creo que estar preparados para mostrarles cómo esto mejorará el desarrollo, mejorará, será bueno para todos. O sea, hacerles ver de que los fondos no serán solamente para esta ONG, sino que está contribuyendo hacia algo mucho mayor y de mayor alcance. Creo que sí, tenemos que constantemente informar a las personas, mantenerlos informados, incluso dentro del gobierno. Eso es lo que creo que nos ha ayudado muchísimo para poder hacer nuestro trabajo. Me detengo acá. Muchas gracias, Nandita. Creo que es muy interesante porque tenemos ambos mundos acá presentes hasta cierto punto. Estamos hablando en contextos muy distintos, claro está, porque estamos hablando sobre India, un país, un subcontinente, y luego El Salvador, ese país muy pequeñito, pero en uno tenemos incidencia gubernamental con Elisa y luego también Nandita, del otro lado de la moneda. Creo que es muy importante para ambos sectores y para ambos países ver cómo se puede procurar el financiamiento por parte del gobierno para iniciativas de salud mental, cómo pueden los socios con el sector privado o con otras fundaciones apalancarse para poder apoyar servicios de salud mental. Creo que esa es una pregunta que me gustaría que ambas traten de responder. Quizás Nandita, bueno, Nandita habló, recién acaba de hablar, entonces, Elisa, por favor, adelante. Para nosotros, la salud mental es un eje transversal en cada acción que hemos estado implementando, como ustedes observaron en nuestro enfoque o abordaje, pudieron identificar la salud mental. Una cosa importante para el financiamiento es la confianza.
uno invierte su dinero cuando uno ve de que el dinero que uno está aportando realmente brindará algún impacto. Por supuesto, un resultado esperado. Para nosotros en el gobierno, cuando nosotros empezamos a trabajar, asignamos una cantidad significativa de dinero, no únicamente para la salud mental, sino también para un programa de desarrollo de temprana niñez. Uno de los elementos clave, y también hemos modificado nuestras leyes para asegurarnos que la salud mental fuera un artículo principal en todas las leyes promulgadas en torno a la salud, pero también en torno al desarrollo de la ciudadanía. Pero hablando de nuevo sobre la confianza, fue muy importante para nosotros preparar al gobierno para asegurar o procurar esta confianza. Primero tuvimos que preparar nuestra estructura organizativa. Teníamos que contar con el conocimiento y las capacidades para responder de la manera más rápida posible para poder gestionar este dinero. Recuerdo que en mi experiencia con ONGs para poder gestionar las subvenciones, los inversionistas quieren evidencia sobre lo que se está haciendo con ese dinero y los socios, por supuesto, también quieren informes bien estructurados. Así que desde la perspectiva del gobierno, nosotros no estamos acostumbrados a eso. Nosotros percibimos el gobierno como este elefante enorme que está bastante viejo y bastante cansado. Quisimos transformar ese elefante en una ovejita muy eficiente, que sea muy rápida para responder. Así que antes que nada tuvimos que trabajar en la estructura organizacional para asegurarnos que tuviéramos a las personas idóneas en los lugares idóneos, con el conocimiento idóneo para poder gestionar los fondos. Segundo, teníamos que cambiar nuestros procesos, guías, los procesos que se aseguren de que se invierta bien el dinero, que estemos haciendo bien las secciones y darle seguimiento a los fondos que estemos implementando. Otro elemento clave que es muy importante para tener este financiamiento sostenible es tener un proceso, un área de monitoreo y evaluación, porque anteriormente los gobiernos son muy buenos promulgando leyes, pero no tanto teniendo un sistema estructurado para asegurarse qué es lo que está produciendo esta ley y el impacto que está teniendo sobre las comunidades o en su país. Entonces, creo que eso nos asegurará de, por supuesto, recibir, dar el dinero, pero continuar atrayendo a otros inversionistas y otros actores principales a través del hecho de que ahora, desde la perspectiva en la cual estamos gestionando los fondos y cómo estamos rindiendo cuenta de los fondos que tenemos, nosotros hemos cambiado este animal viejo y cansado, lo cual no es fácil, porque la respuesta que uno siempre escucha del gobierno es que, pero las cosas siempre se han hecho así y ahora están tratando de reinventar todo, pero con mucha acción y al siempre moverse hacia adelante. Uno puede cambiarse elefante para generar más confianza con los inversionistas y para seguir recibiendo los fondos que, como decía, no únicamente implican una ley que diga le vamos a dar el 2% del presupuesto nacional para tal acción o para tal abordaje. No, sino hay que asegurarse que cada dólar que se reciba se utilice bien y que se pueda rendir cuentas de estos montos. Eso es desde nuestra perspectiva gubernamental. Gracias, Elisa. Nandita, ¿qué opinas? Muchas gracias. Creo que mis reflexiones pueden ser un tanto más complejas porque yo lo percibo desde ambos lados. Cuando hablamos sobre el hecho de procurar algún tipo de financiamiento por parte del gobierno, esto es una dinámica un tanto distinta si uno está acudiendo a instituciones financieras o u organizaciones internacionales. Creo que estoy de acuerdo, muy de acuerdo con algunas cosas que dijo Elisa. Es, tiene que ser un verdadero asocio.
ahí es en donde empieza esta mentalidad de compartir recursos. Para nosotros en India, los gobiernos tienen sus propias asignaciones para ciertos resultados y para ciertas políticas. Entonces, uno tiene que realmente saber cuáles son las políticas, los resultados de políticas con los cuales está comprometido el gobierno y qué recursos se han asignado en virtud de eso. ¿Cómo puede uno trabajar con el gobierno para utilizar eso? Entonces, no es siempre el dinero lo que uno obtiene, pero sí los recursos que son asignados, lo cual creará el asocio. Otra cosa que también siento que es muy importante es que a menudo en India parece que los recursos que uno comparte puede que no sean únicamente recursos financieros. Así que una de las estrategias que estamos utilizando, que le llamamos institucionalización, es decir, los sistemas institucionales, la configuración, las estructuras, por ejemplo, los cronogramas de capacitación o formación de los profesores, materiales, insumos comprados a granel por el gobierno. Nosotros tenemos que encontrar una manera de utilizar esto junto con el gobierno. Sus costos, de lo que ustedes aportarán, se volverán los costos de apoyo técnico y comparten los recursos que el gobierno ha asignado para esta meta común. Entonces, creo que en el gobierno, la concientización sobre cómo se crean los presupuestos, cómo se hacen las asignaciones presupuestarias, qué tipo de políticas que tengan directrices, por ejemplo, la política de salud mental, cómo reconoce esto todo el continuo que inicia desde la promoción hasta los servicios. Tienen directrices que están a nivel de la escuela, por ejemplo, qué tipo de actividades les gustaría a ellos que se den, y luego tendría algunos recursos asignados en virtud de eso. Así que ese tipo de conocimiento, y una vez que uno desarrolla confianza, esto nos posiciona bien para entrar en algún tipo de esquema de compartición de recursos con el gobierno. Ahora, debo confesar, sin embargo, que siendo muy honesta, no con las fundaciones privadas o con el lado filantrópico, ha existido una gran concientización sobre lo que es la salud mental, el hecho de que existe una gran necesidad, pero creo que se necesitan recursos y financiamiento significativo antes de llegar a los millones que necesitamos. Ahora, hablando desde el punto de vista de India, por ejemplo, se observa bastante vitalidad en tratar de establecer servicios, pero cierto tipo de servicios. Y existe una gran brecha, así que existe cierto enfoque sobre esto. Existen otras cosas que las personas sienten que son importantes, pero no sabemos realmente cómo respaldarlas. Así que creo que el financiamiento eh, para obtener esos recursos, todavía tenemos que trabajar en esto a medida que se vaya generando más confianza en esto, pero espero que con todo este tipo de trabajo realmente lograremos plantear a las personas qué significa la salud mental, qué tan importante es para el bienestar, y eso lo podemos ir cambiando poco a poco. Gracias, Nandita, estoy de acuerdo contigo. Creo que la salud mental siempre ha sido percibida eh, con respecto a las enfermedades mentales, no sobre el bienestar. Entonces, creo que eso toma tiempo, es un proceso, por supuesto, y espero que estemos dirigiéndonos en la dirección correcta. Existen algunas crisis que parecen incorporarse más y más, especialmente debido al COVID y por la tecnología hasta cierto punto, adolescentes y demás. Creo que empezaremos a ver más áreas donde el área de salud mental también se tendrá que priorizar. Por supuesto, el financiamiento siempre es un tema clave, pero Elisa, me encanta tu aporte sobre la base de tu experiencia. Algunos de los desafíos clave a nivel gubernamental. ¿Cómo percibimos que estos desafíos se eh, puedan
superarse. Por ejemplo, cómo podemos implementar algo que pueda tener éxito. Antes que nada, creo que cambiar la mentalidad de gobierno es algo muy difícil y creo que ese fue el primer desafío al cual nos enfrentamos, porque se nos ha enseñado que para procesar y sus emociones, el procesar las emociones de uno, expresar las emociones, lo vuelve a uno débil. Pero hemos visto que expresar las emociones, de hecho, a uno lo vuelve humano. Así que para nosotros, trabajando con los distintos sectores, no únicamente para salud, sino también en educación, cultura, la economía, y decir que ahora es importante, las emociones son importantes y tenemos que empezar a trabajar en esto. Suena, no sé si es el término correcto, pero suena como si estamos humanizando los servicios, estamos humanizando el acceso a todo el sistema de protección y a todos los servicios que tenemos por parte del gobierno. Por supuesto que es un gran desafío. Por ejemplo, los doctores quienes por año se les ha enseñado que no tienen que conectar con los pacientes, que no tienen que llorar por alguna situación con sus pacientes. En cambio, ahora les decimos que no, necesitamos empezar a cuidar esto, porque dar a luz en El Salvador solía ser un proceso violento y muy silenciado, no únicamente para mujeres, sino también para las familias en general. Por años hemos dicho que la familia es el centro, es el núcleo de la sociedad, pero seguimos excluyendo a las familias de los servicios. Entonces, cambiar la mentalidad creo que fue el desafío más grande, uno de los desafíos más grandes al que hemos afrontado. A pesar de que tenemos datos basados en evidencia que dicen que si nosotros queremos asegurar el bienestar de una sociedad, tenemos que empezar primero cuidando no únicamente de las emociones, sino también el bienestar social. El segundo desafío que creo que enfrentamos es el de seleccionar muy cuidadosamente los líderes del cambio. En todos los sectores en los que trabajamos, salud, educación, protección, han habido personas cuyas carreras les han dictado que se tienen que hacer las cosas de cierta manera, pero nunca han, quizás han tenido algunas ideas, pero nunca las han planteado, nunca las han compartido. Así que hemos creado un proceso para poder transmitir a las ideas de esos líderes naturales del cambio para que nos ayuden a repasar los cambios que nos gustaría observar en todos los sectores en los cuales estamos trabajando. Otro desafío es cómo podemos establecer eh, victorias tempranas para resultados que a veces uno únicamente podría ver dentro de 10 años o dentro de 15 años, porque para ese tipo de abordajes, todos los resultados tienen que ver con impactos, usualmente no se observan rápidamente y las personas cuando logran algo se sienten más motivadas. Así que uno de los logros principales fue cómo establecer victorias tempranas para todo el gobierno para poder ver o evidenciar el hecho de que sí hemos estado logrando avances y cambios para todas las situaciones que queríamos cambiar. El cuarto elemento, bueno, fue un desafío. Fue un desafío porque lo queríamos hacer dentro de un plazo bastante corto. Cómo ajustar todas las guías, todos los procesos, todas las leyes, normativas, todo el marco clave que sustentaba todas las acciones que el gobierno estaba implementando cuando le brindaban servicios a la población, porque decían que, bueno, pero la guía no dice tal cosa, o nuestro proceso no nos dicta que actuemos de tal manera. Entonces tenemos que cambiar eso y darles una estructura muy fuerte de que nosotros empezamos a cambiar. Lo tuvimos que hacer muy rápidamente.
Así que esos fueron, esos fueron los 4 desafíos para poder llevar a cabo este cambio del gobierno, para que el gobierno empezara a pensar o percibir de forma diferente la salud mental y que la empezara a percibir como un abordaje de múltiples acciones desde las distintas carteras de Estado. Estoy plenamente de acuerdo y creo que el hecho de que ha sido un tema transversal en todo lo que hacen es algo que ayuda a concientizar en todas las áreas del gobierno. Y evidentemente estar en el gobierno, muchas políticas que mencionabas, son políticas a largo plazo y eso es difícil para el gobierno también porque uno quiere mostrar resultados más rápidamente y evidentemente siempre existen procesos de elecciones, campañas electorales y otros intereses a tomar en cuenta. Así que creo que establecer victorias tempranas es algo muy importante. Ahora, quiero cambiar un poco de tema, pero quiero hablar con Nandita. Sé que Nandita, tu trabajo lo han extendido hacia otros países, e incluso dentro de India existen distintas necesidades y distintas poblaciones, pero también está en un contexto político distinto, un contexto cultural distinto al trabajar en otros 2 países adicionales. Quiero que compartas un poco con nosotros cómo pueden las políticas de salud mental abordar estas necesidades diversas de distintas poblaciones, incluidas las comunidades marginalizadas, y cómo podemos asegurar un acceso igualitario a los servicios de salud mental. Esa es la pregunta de $1 millón, realmente. Pero solamente quiero volver a mencionar lo que empecé a decir anteriormente. Creo que ahora, con varios de los marcos que tenemos a nivel internacional, incluidos los gubernamentales, existe un reconocimiento muy claro de que existen comunidades distintas e individuos distintos en la comunidad que necesitan de distintos servicios, no de los mismos. Y ahí es en donde creo que enfocarnos en el bienestar de manera holística se ha aceptado mucho más. El hecho de que existe un porcentaje de la población a lo largo del continuo de salud mental que quizás necesita de un diagnóstico y de servicios. Y luego, la parte más grande que nos beneficiamos de tal tipo de capacitación sobre resiliencia o fortaleza, lo cual mejora su bienestar y las instituciones, ya sean las familias o los abordajes comunitarios, para nosotros son las escuelas en donde llevamos a cabo una gran parte de nuestro trabajo y se vuelven elementos facilitadores del bienestar. Así que creo que esta pirámide de, de ver lo que está sucediendo, quiénes están interactuando, podemos ver qué es importante para las poblaciones a nivel general primero. Creo que estos marcos existen y realmente pueden ser muy buenos principios rectores para saber cómo programar de manera distinta sobre la base de las comunidades en las cuales uno estará trabajando o a quién pretende uno servir. Pero creo que igual de importante es el hecho que creo que las manifestaciones de cuando la salud mental no se reflexiona muchísimo o cuando existen estigmas de la salud mental, esto por supuesto tiene eh, implicaciones culturales. Para nosotros, el proceso de adaptación, el proceso de entender el lenguaje eh, con el cual se comunica la salud mental es importante. También es importante conocer los valores. Nosotros, hay algo que nosotros decimos cuando hablamos sobre un programa. Sí, existen diferencias, pero en psicología existe este concepto de que existe una cierta universalidad de fortalezas que todos tenemos como individuos y los valores que las sociedades alrededor de todo el mundo quieren para el bienestar. Creo que algunos de estos elementos impactantes
nos hacen ver de que, por ejemplo, este cambio realmente no surge de una teoría externa, sino que es algo que está muy relacionado con todos los contextos a medida que nosotros vayamos extendiendo nuestra labor en otros países. Creo que otra cosa muy importante que quiero comentar a medida de que nosotros emprendimos nuestro viaje para extender nuestro accionar tiene que ver con las relaciones con los gobiernos. Elisa está hablando sobre los desafíos, pero creo que uno de los desafíos que nosotros enfrentamos de manera muy temprana, hace unos 10 años, y no teníamos el vocabulario o no existía la facilidad para hablar sobre salud mental, tal cual como la tenemos hoy en día. Para nosotros en COVID, por ejemplo, solamente se empezó a realmente discutir después del COVID, pero un gran desafío fue que nosotros tenemos que saber qué es lo que hace que las personas no acepten algún tipo de abordaje. Y puede uno desarrollar evidencia, creo que evidencia sobre algún impacto es muy importante. Y como dije, uno tiene que saber a qué es lo que le importa a los gobiernos, porque el bienestar es algo fundante. Puede ser, si bien se establece un programa en contra de la violencia, en contra del acoso, nosotros tenemos que abordar distintos temas del bienestar. Creo que estar conscientes sobre los vínculos de las prioridades del gobierno o de alguna parte interesada con nuestro trabajo hará algo que hará que logremos converger y caminar juntos hacia el impacto que queremos, ambos. Esas victorias tempranas, generar investigación, evidencia, es algo crítico, porque no únicamente desarrolla más confianza, no únicamente muestra mayor impacto, sino que también ayuda para poder orientar la manera en la cual la salud mental puede establecerse en varios aspectos de la sociedad. Sí, creo que Nandita, todos, al final todos estamos trabajando hacia una meta común, sin importar de dónde vengamos. Eso es un poco lo que tenemos que tomar muy en cuenta a la hora de procurar un cambio. Ahora, pudiéramos hablar por horas, pero creo que empezaremos con las preguntas y respuestas para no dejar de lado las preguntas de los participantes en el panel. Elisa, esta pregunta es para ti. Dice, ¿cómo puede tu política de salud mental ser implementada en los Estados Unidos con nuestra población de migrantes centroamericanos? ¿Pudieras repetir la pregunta, por favor? Claro. ¿Cómo puede la política de salud mental implementarse en los Estados Unidos con nuestra población de migrantes centroamericanos? Es decir, cómo las políticas de salud mental que usted compartió con nosotros el día de hoy, cómo se pueden implementar en los Estados Unidos con la población migrante centroamericana. Una pregunta fácil, facilita. Pues no tengo experiencia dentro del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, es difícil decir qué debería hacer el gobierno de los Estados Unidos. Lo que estamos tratando de hacer acá en El Salvador es que cuando recibimos a personas de otros países, es tratar, bueno, dar un par de pasos atrás. Tenemos una ley que se llama Crecer Juntos. En esta ley, en el artículo 35 de la ley Crecer Juntos, se solicita que todas las instituciones públicas tienen que incluir en su programación o en sus acciones o servicios la salud mental. Entonces, cuando esos salvadoreños vienen, cuando son retornados a El Salvador desde los Estados Unidos, habrán instituciones que los reciban con este abordaje de salud mental y podemos empezar a trabajar juntos en asocio, por ejemplo, cuando los salvadoreños van hacia los Estados Unidos, si el gobierno quiere, podemos trabajar en asocio, pero cuando nosotros los recibimos, cuando son retornados, tenemos que tratarlos bien con nuestro servicio, con acceso a la salud mental, pero también lo que se puede observar
en nuestro abordaje de salud mental. Es que lo que estamos tratando de hacer es tratar de prevenir la migración y también prevenir el desplazamiento interno. Lo que estamos tratando de hacer es hacer de que El Salvador sea un país más atractivo para las generaciones futuras, para que empiecen a soñar sobre El Salvador, que tengan el sueño salvadoreño en vez del sueño americano, pero también tenemos que algunas familias siempre querrán reunificarse en los Estados Unidos, así que pudiéramos ofrecer un socio para empezar a trabajar juntos. Gracias, Alice. Nendita, para empezar a conversar un poco más, si pudieras compartir un par de ejemplos exitosos de colaboración entre organizaciones de incidencia de salud mental o la organización en la cual trabajas actualmente u otras gubernamentales, quizás. Si puedes compartir un poco sobre cómo ese tipo de colaboración puede ser sostenida y extendida, porque creo que eso puede orientar a varias personas que trabajan en el campo para que tengan una mejor idea sobre cómo seguir creciendo. Hablé mucho sobre cómo nosotros tratamos de incorporarnos con el gobierno, con las distintas carteras del Estado. Creo que una de las necesidades fundamentales es abordar la salud mental de manera holística. Y para hacerlo tenemos que reconocer, por ejemplo, que nuestra fortaleza proviene en la promoción y prevención. Tenemos que reconocer de que algunas personas necesitan servicios a lo largo de todo el país. Así que varias colaboraciones tienen intención de reconocer que distintas organizaciones tienen distintas fortalezas y no de que una sola organización puede convertirse en la única institución que tendrá toda la pericia y toda la experiencia en la salud mental. Creo que ese tipo de asocios o colaboraciones, donde se tiene alguna persona brindando los servicios de extremo a extremo, a lo largo de todo el continuo, creo que esa es una colaboración que nosotros empezamos, pero todavía nos falta un gran camino por caminar. Ahora, eso no es únicamente con ONGs. Creo que las instituciones que existen, por ejemplo, hay escuelas, eh, las redes de consejeros en India, y están capacitadas para hacer ciertas cosas, pero instituciones puede que se les olvide muy rápidamente cuál es el rol de los profesores. Puede que los profesores no sean consejeros, pero puede que necesiten ciertas habilidades para lidiar con su trabajo día a día. Creo que tenemos que adoptar este abordaje de ecosistema, desarrollando colaboraciones a través de todo el ecosistema para tratar de incluir todas las instituciones posibles. Creo que eso fundamentalmente tiene que cambiar. El tipo de colaboraciones que establezcamos es muy importante y creo que serán más sostenibles porque uno también está hablando sobre las fortalezas de cada persona, pero también se está reconociendo que para la persona que está al otro lado, uno no está desarrollando silos de asuntos y no está creando más problemas en cuanto al acceso. Pero ese tipo de asocios, creo que nosotros también tenemos varios asocios con ONGs para poder incorporar la concientización sobre salud mental en el trabajo que están haciendo. Entonces, ya sea reconocer lo que es necesario, las intervenciones, ya sea que lo necesiten los sobrevivientes de violencia u otro tipo de personas. Tenemos que ver cómo se aplican estas intersecciones en las distintas comunidades. Esta es otra manera para poder establecer estas colaboraciones. Y la parte de sostenibilidad, de nuevo, y de yo realmente creo que estar preparados para que sea algo que tiene que ser un compromiso de largo plazo. Eso es algo que nosotros, para lo cual tenemos que estar preparados.
muchos de los eventos de vida, muchas de las maneras en las cuales nosotros hemos vivido eh, en la Tierra. Por ejemplo, el cambio climático es algo que nos preocupa a todos y sí es un problema muy importante y todos sabemos el tipo de impacto que eso puede tener sobre varias cosas. Así que desarrollar resiliencia, desarrollar ese tipo de concientización y ver los vínculos con la salud mental es algo que nosotros deberíamos de empezar a tomar en cuenta, ver qué podemos pronosticar, ser más proactivos en vez de reactivos, esperar de que el problema suceda y luego empezar a abordarlo, sino establecer colaboraciones proactivas. Creo que ese tipo de visión para el bienestar que va más allá de los individuos y comunidades, a mí me emociona muchísimo todo lo que Elisa nos está compartiendo, porque ella está diciendo que sí, reconocemos de que existe este camino y sabemos todo el desarrollo que puede suceder. Este tipo de visión necesita que algunos de estos socios sean sostenidos a lo largo del tiempo. Definitivamente, Nandita, creo que todos estamos en sintonía. Ahora empezaré a darle cierre a la sesión, pero quiero mencionar algo que mencionaste anteriormente, Nandita, y creo que lo mencionamos anteriormente en las conversaciones, el hecho que muchas veces hablamos sobre el gobierno, las instituciones, como que si fueran entidades eh, por separado, el gobierno o esa entidad, pero no. Tenemos que entender de que las entidades están compuestas por individuos, por personas como ustedes y como yo. El núcleo de las entidades son las personas. Así que la salud mental es algo central para el bienestar de todos y en torno para el bienestar de las instituciones y entidades. Eso es algo que quería mencionar para todas las personas que están acá el día de hoy. Y muchísimas gracias por compartir ese tiempo con nosotros el día de hoy. Elisa y Nandita, ha sido un placer y un honor estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, esta velada, Nandita, y espero que también puedan unirse los demás paneles increíbles que tenemos para ustedes a lo largo de la conferencia. Muchas gracias y cuídense mucho.